es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Hermoso en el que ha permitido, cierto, venir, disfrutar en su casa, poder alabarlo y poder bendecirlo. Padre precioso, te damos gracias. Gracias por tu hermosa palabra, por el tiempo que tú nos permites, Señor, acercarnos, Señor, a tu presencia, por el tiempo, Señor, en que podemos entrar, Señor, en tu intimidad. Gracias, Señor, por esa oportunidad de poder abrir nuestra boca, de poner nuestra mente y nuestro corazón alineados a tu palabra, alineados a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, que tú sigas trabajando, Señor, en nuestra vida, trabajando en nuestro corazón, Señor. Reconocemos, Señor, que en tus manos, Señor, somos cada día perfeccionados, Señor, aún reconociendo, Señor, nuestras debilidades, Señor, cada día por todo lo que nosotros pasamos, Señor. Padre precioso, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra mente, Señor. Toma el control absoluto, Señor, Padre, de este tiempo. Toma el control absoluto, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Eres tú nuestro Rey, eres tú el que gobierna, eres tú nuestro soberano y majestuoso Dios. Espíritu Santo, trae palabra rema, palabra revelada, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, sobre mi vida misma, Señor. Ministra mi corazón, ministra mi vida, ministra mi espíritu, Señor, y solamente lo que tú quieres, Señor, que sea enseñado, salga de mi mente y llegue a mi corazón y a mis pensamientos. Te alabamos a ti, oh Padre. Amén. Bueno, mis hermanitos, este tema lo he titulado Los grandes y no inofensivos pequeños distractores que nos alejan, que nos sacan de la presencia de Dios y de sus propósitos. ¿Sí? Entonces, vemos que desde el título ya hay una categorización. Dice que hay unos grandes distractores, ¿cierto? En el cual nosotros estamos inmersos, en lo que vivimos, en nuestras cotidianidades, y que también hay unos pequeñitos distractores, ¿cierto? Y dice que son inofensivos, aparentemente, ¿cierto? Son inofensivos. Entonces, para dar un contexto un poco más amplio, ¿cierto? Nosotros vivimos en un mundo, ¿cierto? Llenos de afanes, llenos de preocupaciones, llenos de ocupaciones, ¿cierto? Mario Mendoza, un escritor bogotano, él le llama la sociedad del cansancio, que es producto de una sociedad de rendimiento, ¿cierto? Y es básicamente a lo largo de la historia el ser humano ha estado en muchas ocupaciones, en muchos afanes, siempre buscando la riqueza, siempre lo que el hombre considera que es el éxito, ¿cierto? Y en ello ha puesto absolutamente su corazón, su mente, sus esfuerzos, ¿cierto? Todo en pos de alcanzar, digamos, todos estos proyectos, todos esos deseos, ¿cierto? U objetivos que el hombre se ha trazado. Diríamos también que, por ejemplo, sin embargo, hay muchos escritores que lo llaman de esa manera, la sociedad del cansancio, porque estamos tan ocupados y terminamos tan cansados, tan fatigados, y nos olvidamos de lo más importante, y es ocuparnos, ¿cierto?, de nuestro Dios, de nuestro Señor, y es darle a Él siempre ese primer lugar. Mario Vargas Llosa le llamaba la civilización del espectáculo, este Nobel, ¿cierto?, peruano, y él decía que teníamos, ¿cierto?, que nuestra sociedad moderna está centrada en muchos distractores, la tecnología, ¿cierto?, el entretenimiento, las redes, digamos, sociales,
Irónicamente es la época donde estamos más conectados, pero al mismo tiempo estamos más desconectados de lo que el Señor quiere que en realidad nosotros estemos conectados, y es con sus planes, con sus propósitos, con lo que Él quiere, ¿cierto?, para nuestras vidas, ¿cierto?, y las bendiciones y el plan que tiene para nosotros. Salomón, mucho antes, por supuesto, antes que estos escritores, en su palabra en Eclesiastés 1:2, él nos decía: nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. En la Reina Valera, en la versión dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, ahí, cierto, ya nos da ese contexto que definitivamente hay muchas cosas de las que el hombre o el ser humano a lo largo de la historia siempre ha querido, pero que, como lo dice la palabra, la vanidad, cierto, se refiere a aquellas cosas que son pasajeras, que son vanas, pensando de pronto en un árbol, o por ejemplo en la guadua, ¿no?, o en ciertos palos que uno levanta y son vanos, es decir, por fuera hay cierta parte de carnosidad, pero por dentro todo está vacío, ¿no? Y específicamente eso es lo que Salomón nos decía acá, que muchas cosas, ¿cierto?, en este mundo son vanidad, son efímeras, son pasajeras, nunca, absolutamente nunca nos van a satisfacer. Él decía que básicamente todas estas cosas nos cansaban, nos desgastaban, nos distraían realmente de lo que Dios quería para cada uno de nosotros, ¿cierto?, para que cumpliéramos sus planes. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, ese contexto de esos grandes distractores, y voy a mencionar algunos de estos grandes distractores que son como los más visibles, ¿cierto?, los que tenemos, que son más, digamos, evidentes. Pero hoy, el día de hoy, o en esta noche, yo quisiera enfocarme más bien en estos pequeños distractores, ¿sí? Sin embargo, voy a nombrarlos para que podamos recordarlos, porque definitivamente, ¿cierto?, no podemos también omitirlos, ¿sí? Entonces, uno de los grandes distractores que nos alejan de su presencia y de lo que Dios quiere en nuestro corazón, en sus propósitos, es nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a ir a Corintios 6, del 9 al 11. Corintios 6, del 9 al 11. Muy bien. Dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis. 9. No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y el 11 dice: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, miren que acá en su palabra el Señor nos está mostrando
aquellas cosas que no nos permiten llegar al reino de Dios, ¿cierto? Cuando se dan, ¿cierto?, estas obras de la carne, estas obras de nuestra naturaleza, ¿cierto?, que nos lleva a pecar, sea nuestra vanidad, la mentira, la avaricia, la idolatría, hablando de que todo aquello se convierte en la idolatría cuando ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Entonces, cuando nuestra mente, cuando nuestros esfuerzos, cuando nuestro corazón se desvive, por ejemplo, por tener esa casa perfecta, cuando se desvive por tener, ¿cierto?, riqueza o por tener otras cosas, y allí es donde está nuestro corazón, ¿cierto? Entonces le estamos quitando ese lugar, estamos poniendo de cierta manera ese ídolo, ¿cierto?, en nuestro corazón, y no solamente lo veamos de pronto al estilo quizás en algún momento del pueblo de Israel, como hacían sus becerros, por ejemplo, todos llenos de oro y demás, y al cual ahí alababan, ¿cierto?, y adoraban y ponían otros dioses, sino definitivamente de todas aquellas cosas que se pueden levantar cuando nosotros ponemos todos nuestros esfuerzos, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, y recordamos que en la palabra el Señor nos dice que debemos amar a nuestro Señor, ¿cierto?, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y nuestro corazón. Entonces, ahí en ese sentido, ¿cierto?, se está convirtiendo en un distractor grande que nos está apartando de la presencia del Señor. Importante que hay una parte en el versículo, dice, no se engañen a sí mismos. Me llamaba la atención porque aquí el Señor, ¿cierto?, nos alerta, no se engañen, y debemos entender que una de las artimañas, ¿cierto?, en las que opera el enemigo es precisamente el engaño. Es mantenernos a nosotros de alguna manera cegados, que no logremos ver la verdad de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, y nos mantiene distraídos, nos mantiene separados, y por supuesto todas estas cosas que hemos leído, que son obras, digamos, de la naturaleza o nuestra naturaleza, nos llevan a una esclavitud, y el propósito del Señor es que definitivamente tengamos esa libertad en Él. Y en el último versículo decía, dice también en Marcos 13:5, como reforzando la idea de que Él no quiere que nos dejemos engañar, y que debemos entender que ese es uno de los esfuerzos del enemigo, y lo que pone, digamos, en este mundo. Ya hablábamos de los distractores, ¿cierto?, que se presentan para que mantenernos ahí fijados. En Marcos 13:5 dice, Jesús contestó, no dejen que nadie los engañe. Ahí nos alertaba Jesús. Esa es una de las armas, es una de las estrategias del enemigo, y es engañarnos, porque no quiere que nosotros cumplamos realmente ese propósito por el cual el Señor nos ha fijado, reconociendo que nosotros somos criaturas de Él y que le pertenecemos. Y cierto, lo que desea, digamos, el enemigo es mantenernos enclaustrados o esclavizados en este mundo, pero algo tan maravilloso, y es que en el mismo versículo de Corintios, el 11, básicamente, dice, algunos de estos antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Entonces, qué bonito, mis hermanos, que si el mundo pone estos distractores para que nos alejemos de su presencia, para que estemos esclavizados, para que nos sintamos frustrados, para que nos sintamos cansados, ¿cierto? Y eso es básicamente lo que quiere el mundo, mantenernos cansados y ocupados, para que estemos fatigados y ya sin fuerzas para buscar del Señor. Entonces,
aquí Él nos da también la salida. Jesús, ¿cierto? Nos da la salida y Él dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. El Señor nos limpia con su palabra para traer libertad, para sacarnos, ¿cierto?, de la esclavitud, reconociendo que si nosotros escuchamos la voz de Dios, tanto es su amor, recordemos en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si hay tantos distractores y tantas cosas que el enemigo utiliza para que nuestra vida se pierda, a través del sacrificio de Jesús viene, ¿cierto?, a justificarnos. Nadie nos declare culpable, sino que nos declara libre por su amor, por su sacrificio, por su sangre que nos limpia, por su espíritu que nos sella. Entonces, ahí tenemos, gracias a ese hermoso sacrificio, esa salida para vencer estos distractores o lo que se levanta para separarnos de Dios, de Jesucristo. Vamos a mirar otro de los distractores. Vamos a mirar entonces el versículo, primera de Juan 2, capítulo 2, del 15 al 17. Ese es otro de los grandes distractores. Y es el amor por lo material, por el dinero. Si hay algo que definitivamente, ¿cierto?, es esa búsqueda, ese afán desesperado de buscar dinero. Y es que en sociedades, por ejemplo, tan competentes, por ejemplo, como Japón, otros países, digamos, de Europa, los chicos muy jóvenes viven situaciones bastante fuertes de frustración, porque a cierta edad ya tienen que tener toda una vida realizada, casa, carro, empresa montada, absolutamente todo, y ellos se desviven por seguir esa tendencia y esas costumbres y lo que el sistema, digamos, les impone en ese sentido, y los lleva a tener frustraciones. ¿Y por qué ya no lo tengo todo? ¿Y por qué de pronto otra persona ya sí tiene esto y lo otro? Entonces empieza, digamos, en el corazón y en la mente a trabajar esto y a desvivirse, ¿cierto? Y yéndose por, digamos, esos esfuerzos de tener todo el dinero, toda la riqueza, la fama, ¿no? El poder que seduce, la fama. Básicamente nuestra vida se va desgastando, nuestra vida se va volviendo vacía, ¿cierto? Sí, y definitivamente pues nos alejan de la presencia de Dios. Y hablábamos ahí, por más riqueza que tengamos, y tenemos varios ejemplos. Salomón, uno de ellos. Tanta riqueza tuvo Salomón, todo a sus pies, si él quería, lo tenía y lo tuvo, ¿cierto? Y fue un hombre que fue muy bendecido porque tuvo el don de la sabiduría. Dice que no había nadie en los alrededores ni en las naciones, nadie que se comparara con ese don de sabiduría que Dios le había dado. Construyó el templo, ¿cierto?, para honrar al Señor, donde iba a permanecer, ¿cierto?, el arca, que era directamente donde estaba la presencia de Dios, ¿cierto?, allí. Todos sus esfuerzos, ¿cierto?, y en el cual Dios se sentía glorificado, Dios se sentía amado por lo que Salomón había hecho. Pero con tanta sabiduría y todo, y yo cuando leía el pasaje en Primera de Reyes, capítulo 11, yo decía, tenía sabiduría, lo podía conocer todo, lo podía saber. Y no solamente el don de sabiduría, sino también tenía el don de ciencia, muchas cosas sobre la vida, sobre el presente, del que él nos hablaba, de los tiempos en general, mucho conocimiento, ¿cierto? Y
Y en algún momento de la vida de Salomón, ¿cierto? Aún con tanta sabiduría, incluso Saba, la reina Saba, escuchando de la gran fama que tenía Salomón, lo visitó y quería ponerlo a prueba. ¿Qué es lo que dicen tantos? Que Salomón es tan sabio, ¿cierto? Y efectivamente pasó la prueba Salomón en su sabiduría. Y luego leíamos que Salomón, bueno, no solamente tenía a su esposa, a la hija del faraón, sino que tuvo 1000 mujeres. Entonces tuvo 700 esposas más y 300 concubinas más. Y su corazón estaba llamado para guardarse con su esposa, pero, ¿cierto? Allí estaban las debilidades del Salomón, y Salomón no pasó en ese sentido en la prueba, y era necesario no solamente, ¿cierto? Y decíamos, pero si él tenía el don de sabiduría, él sabía que no podía irse por allí, pero no basta solamente, ¿cierto? Dicen que los dones, la palabra nos dice que los dones son irrevocables. Ahí estaba la sabiduría de Salomón, pero la comunión siempre debe ser continua con el Señor, para que Él empezara, cierto, a darle esa palabra fresca a Salomón para que fuera renovado. Y de ahí eso fue quizás apartándolo, cierto, del Señor. Entonces vemos cómo incluso le edificaba templos a los dioses en quien creían sus esposas, y por ahí, cierto, en esa debilidad, pues poco a poquito se fue apartando, digamos, del Señor. Pero el Señor en su inmensa misericordia siempre nos invita, como decía ahorita la hermanita Fanny, con sus cuerdas de amor, porque Él quiere, ¿cierto?, limpiarnos, siempre quiere que podamos ser restaurados en nuestra vida. Siempre que podamos ser restaurados en nuestra vida, no importa, ¿cierto?, lo que hayamos hecho. En su palabra dice que Dios jamás desprecia un corazón contrito, un corazón humillado, que Él ve nuestra vida, que Él ve nuestras debilidades y Él nos perdona y trabaja en ellas. Entonces, el tercer, en Juan, sí, que la vamos a leer, en 1 Juan 2, 15, 17. 2, 15, sí, sí. Ajá. Dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intento, deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Fácilmente nos dice acá, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Y ahí es cuando, ¿cierto?, nuestros deseos son como un saquito, pero un saquito roto. Por más que nosotros queramos, ¿cierto?, echarle, y queremos aún más cosas, queremos conquistar otras cosas y demás, no vamos a sentirnos satisfechos, ¿sí? O por ejemplo, como decía, el orgullo de nuestros logros y de nuestras posesiones, ¿cierto? Entonces, ahí en estas cosas, el único, ¿cierto?, que puede traer esa satisfacción a nuestro corazón, darnos esa plenitud, es Dios, donde nosotros no vamos a terminar frustrados, vacíos, comparándonos con otros que de pronto tienen otras cosas y tienen y demás, y nosotros vamos a nuestro ritmo, en nuestro tiempo, con lo que el Señor está trabajando en nosotros. Entonces, ahí nos hace Él esa invitación y nos dice, y dice el 17, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea.
pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Qué bonito esa palabra que el Señor nos da, que nos permite recordar realmente cuál son esas cosas que permanecen, que no son perecederas, que son eternas. En días atrás recordaba que para septiembre Rodolfo Hernández, quien fue candidato presidencial, lastimosamente ya no está entre nosotros, pero él en una entrevista, él decía que él ya tenía su epitafio de su tumba, ¿cierto? El mensaje que se le pone a la tumba, y que, él quería como que le pusieran como, aquí yace la persona que se desvivió por buscar el dinero, que se desvivió, ¿cierto?, por hacer sus proyectos, sus empresas, por buscar sus riquezas, pero que en búsqueda de todo ese dinero y en búsqueda de todas esas riquezas, perdió su salud, ¿cierto? Malgastó su salud y, en otras palabras, su vida. Entonces, ahí, ¿cierto?, un ejemplo más de cómo el Señor nos invita para que pongamos nuestro corazón en el lugar adecuado, en el lugar correcto, donde sí nuestro corazón y nuestra vida tiene valor. Vamos a mirar Eclesiastés 12:1, hablando de las cosas materiales y de lo que nos ofrece, ¿cierto?, la vida y los placeres y demás. En algún momento a mí me compartían del Señor, recién llegada del pueblo, recién llegada a la UIS, y me compartían, me hablaban del Señor, y yo decía, pero yo solamente tengo como 18 añitos, y pensaba dentro de mi mente, ¿cierto?, para buscar, pero hay tantas cosas que yo no he vivido, pero hay tantas cosas que yo no conozco, ¿cierto?, y de pronto vivirlas, y de pronto disfrutarlas, y de pronto conocerlas. Porque estamos jóvenes y muy temprano para buscar de Dios, cuando hay tantas cosas y tantas responsabilidades, y a lo mejor ya no se podrá tener, dentro de comillas, esa libertad que uno quiere cuando uno está de joven. Y más de pronto en mi casa, que mi papá siempre estaba muy pendiente de mí, ¿cierto?, y de cuidarme y de protegerme, porque lo hacía en ese sentido. Y de pronto creía uno en su mente, y es que no he vivido lo que tengo que vivir, yo necesito vivir muchas cosas. Entonces el Señor llevaba también en ese tiempo, me llevaba a Eclesiastés 12:1, y dice, acuérdate de tu Creador. Miremos en esta versión, dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Sí, en la otra versión, en la Valera, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y es que cuando uno está joven, ¿cierto?, o más joven, uno siente esa vigorosidad, esa fuerza, que todo fluye, que todo sale bien, y que no necesitamos de Dios para hacer las cosas, que no necesitamos de Dios, que basta con la vida que tengo, con la salud que tengo, para lograr hacer todo lo que yo quiero, ¿cierto? Pero cuán equivocada estaba, por supuesto, porque vivir una juventud y vivir una vida sin la dirección de Dios, sin su palabra, sin lo que Él tenía para mí, seguramente me iba a equivocar muchas veces, una y otra vez. Pero su palabra en el Salmo 119:9 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
Y ahí es donde viene, ¿cierto?, a trabajar su palabra, sus promesas, a irnos direccionando y sobre todo a traer sentido a nuestra vida, porque cuando estamos jóvenes o más jóvenes queremos muchas cosas, pero Dios sabe lo que es para nosotros, ¿cierto? Dios sabe lo que realmente es bueno, lo que es agradable y perfecto para nuestras vidas, y que no nos vamos a sentir desgastados. No, cuando ya lleguemos a viejitos, entonces buscar a Dios. Y yo pensaba, y cuando esté viejita, busca de Dios. Todavía no, cuando esté viejita. Y ahora pienso, de todo lo que el Señor me ha guardado, de todo lo que el Señor me ha librado, ¿cierto? Y vivir una vida de muchos errores, de muchas penas, seguramente, ¿cierto? Sin la dirección del Señor y sin la presencia. Bueno, vamos a mirar el tercer gran distractor, la falta de perdón. Vamos a mirar Mateo 6, 14, 15. La falta de perdón. Dice, porque si perdonaréis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y dice el 15, Mateo 6, 14, 15. Acá dice el 15, acá lo tengo, pero si te niegas a perdonar a los demás, o acá dice, mas si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, aquí, por muchas cosas que vive cada persona o que vivimos, ¿cierto?, cada uno de nosotros, y más cuando no conocemos del Señor y cómo Él nos capacita, nos ayuda, restaura nuestra vida, la falta de perdón termina envenenando el corazón de las personas, termina trayendo ese resentimiento, lleva a que tengamos una vida llena de amargura, ¿cierto? La relación con los demás también se hace muy difícil de llevar. Entonces, y definitivamente, pues, eso básicamente que nos saca, ¿cierto?, de poder tener esa comunión con Dios. ¿Y por qué? Básicamente porque Jesús perdona nuestras faltas. Es un ejercicio en el que el Señor nos libera a través de ese perdón, ¿cierto? Y cuando nosotros no perdonamos, es como si estuviéramos encadenados, como si estuviéramos imposibilitados para poder hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, lo que Dios quiere en su voluntad que nosotros hagamos. Entonces, Él nos invita que así como Él nos perdona, Él que es santo, ¿cierto?, nos perdona, también nos pide a nosotros que seamos imitadores de Él, que también nosotros podamos perdonar las ofensas que de pronto otra persona haya causado. ¿Por qué? Porque Él no quiere, y eso lo usa el enemigo para esclavizarnos. No, pero ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me hizo lo otro? ¿Por qué nos esclaviza? Nos quita la paz, nos quita esa libertad que Dios quiere que nosotros tengamos, y de esa manera no logramos visionar lo que Dios tiene para nuestras vidas, los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Dañamos la relación con nuestras familias, con otras personas, ¿cierto? Y es que el perdonar, por supuesto, no es una tarea fácil, porque sabrá solo Dios en el corazón de cada persona tantas cosas que puede vivir esa persona, ¿cierto? Pero el Señor extiende sus brazos amorosos, ¿cierto? Y nos lleva a su presencia para ayudarnos, para restaurar poco a poco nuestro corazón, con su palabra, limpiarnos con su palabra para que nosotros también podamos perdonar. Y es que el perdonar no depende de la otra persona. Es que
ella no me perdona, es que no me habla o él no me habla. Y el perdón no depende de la otra persona ni tampoco depende de las circunstancias. Realmente es un acto, es una decisión, ¿cierto?, individual, y que lo logramos hacer porque el Espíritu Santo nos ayuda, nos confronta, nos anima, ¿cierto?, para que podamos, ¿cierto?, poder perdonar. Por eso es importante que podamos ir a su presencia, el Señor que nos conoce ahí en lo secreto, nosotros poder expresarle a Él en su presencia lo que nos aqueja, ¿cierto? A veces lo que de pronto tenemos, y tenemos dolor en nuestro corazón, para que eso no siga creciendo, para que no, digamos, pueda brotar esas raíces de amargura más adelante. El Señor nos oye, el Señor nos escucha. Hasta ahí hemos llegado, digamos, a los grandes distractores, que son como lo más visible. Hablábamos en primer lugar, ¿cierto?, de nuestra naturaleza pecaminosa, cómo nos separa del Señor, ese afán por las riquezas materiales y, bueno, la falta de perdón también. Pero ahora vamos a concentrarnos en los pequeños distractores, que es, digamos, como el enfoque de lo que he querido, y que el Señor me ha estado diciendo y preparando. Entonces, los pequeños distractores, ¿no? Entonces, como son pequeños, pues son los que de pronto uno como menos cuidado le tendría, o que aparentemente, ¿cierto?, son inofensivos, porque ellos van entrando silenciosamente y entran de a poco, de a poquito, ¿cierto?, calladitos, pero el Señor es bueno y el Señor nos ayuda a identificarnos, nos permite que tengamos ese discernimiento de esos pequeñitos detallitos, ¿cierto?, que pueden causar, ¿cierto?, daño en la relación con el Señor, en la relación que llevamos con el Señor, o incluso, por supuesto, esos pequeños detalles que nos alejan de una relación sana con nuestro esposo, de una relación sana con nuestros hijos, con nuestra familia y por supuesto, con los hermanos de la fe y con otras personas que a diario nosotros, ¿cierto?, nos relacionamos. Entonces, esos son esos pequeños distractores, muchos. Realmente la lista pues podría ser larga. Puede ser un pequeño distractor, podría ser una actitud inadecuada que yo haya tenido, de pronto un enojo, ¿cierto?, en casa, un murmullo, una mala conversación, incluso las ocupaciones que tenemos en el día a día. Entonces, vamos a mirar algunas, y la primera es el exceso de ocupaciones. Ya había, digamos, contextualizado al principio que el rey de este mundo nos quiere mantener ocupados a toda costa para que estemos cansados físicamente y agotados mentalmente. Pero también el Señor nos da, ¿cierto?, esa salida y esa libertad, porque Él renueva nuestra mente, ¿cierto?, y nos ayuda, ¿cierto?, a renovar también, a aumentar también nuestras fuerzas. Entonces estamos ocupados con todo, exceso de ocupaciones. El trabajo, salen muchas cosas, en la casa tantas cosas, ¿cierto?, que la comida, que los chicos quienes estamos criando o que ya tuvimos, ¿cierto?, en ese proceso estar pendiente de nuestros hijos, que hay que pagar esto, que hay que ir allá, que hay que venir acá. Todo son ocupaciones, y pareciera que, ¿cierto?, nos absorben tanto todas estas ocupaciones que nos llegan precisamente nos quitan ese primer lugar que es para Dios. Nos están distrayendo de ese enfoque, ¿cierto?, de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Entonces, vamos a mirar Lucas, vamos a centrarnos en Lucas 10, 40, 42. Este versículo
es muy especial porque fue el primer versículo en el cual yo pude compartir de la palabra del Señor. Fue el primero. Lucas 10, 40 al 42. Dice: pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. ¿Sí? El Señor le dijo: mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Entonces miren, acá Jesús estaba de visita y estaban las dos hermanas, Marta y María. Y Marta estaba muy juiciosa, ¿cierto? Con todo, mirando todos los detalles, ¿cierto? ¿Para qué? Para honrar a Jesús que estaba de la visita. Imagínense, ¿cierto? En la casa, la cena para Jesús, estar con él, pero Marta estaba mirando cada detalle, que la casa estuviese limpia, que todo en el comedor estuviera en su perfecto estado, ¿cierto? Y Marta, de tanto trabajo, estaba ya, como dice acá, estaba distraída, estaba cansada. Bueno, en otra versión dice que Marta estaba afanada y turbada. Dice, y turbada estás con muchas cosas. Y entonces miremos acá que básicamente, ¿cierto? En el caso de Marta, ella le estaba sirviendo al Señor. ¿Y servirle al Señor es malo? Claro que no, al contrario, es un gran privilegio poderle servir al Señor. Y ella no estaba haciendo, ¿de cierto? Algo, digamos, de lo que... Pero el Señor le decía a Marta: pero Marta, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y María, ¿cierto? Desde que llegó Jesús estaba ahí, cerquita de él, pendiente, escuchando lo que Jesús decía, escuchando lo que Jesús hablaba, teniendo esa cercanía y esa comunión que no podemos tener si estamos por allá lavando los platos y qué tal cosa y qué lo otro, si estamos por allá barriéndose, no la podemos tener. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque entonces está distraído, no podemos escuchar lo que en ese momento Jesús quería hablar. Y básicamente lo que el Señor acá nos enseñaba era, ¿cierto?, a poner en orden las prioridades. Y era una invitación que él hacía, que primeramente nosotros debíamos, ¿cierto?, buscarle, que debíamos tener esa intimidad con él, que así como María, ¿cierto?, estaba tan cerquita y podía escuchar su voz, que nosotros también lo hiciéramos, ¿sí? No omitiendo que servir al Señor es un privilegio en el cual le honramos y le glorificamos a Él, pero que antes que servirle hay una prioridad que el Señor quiere, y es que cuidemos nuestra relación con Él. Entonces surge la pregunta: ¿yo estoy actuando como Marta? Señor, yo estoy afanada, yo estoy turbada, yo estoy cansada. Oh Señor, yo estoy como María, buscando tu presencia, buscando que tú me ayudes, buscando que tú me fortalezcas, que nos ayudes cada día, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar el segundo pequeño distractor. Y bueno, y tiene que ver con el entretenimiento, de lo que hablaba por allá en el libro En la civilización del espectáculo, María Vargas Llosa, y dice: es el entretenimiento sin límites, un entretenimiento desbordado. Todo el tiempo estamos atiborrados de información, los videos de TikTok, de Instagram, de todas las plataformas.
Y básicamente es que si nosotros, hay ahí un objetivo y es hipnotizarnos, es que duremos horas y horas y horas pegados ahí porque básicamente se vuelven adictivos, ¿cierto? Y ahí es cuando nosotros, ¿cierto? Debemos pedirle al Señor siempre que nos permita ese discernimiento porque nos está quitando, ¿cierto? Ese tiempo útil, provechoso para lo que Dios, ¿cierto? Quiere que nosotros hagamos y que nos quita también ese tiempo de poder estar en su presencia. Vamos a mirar Efesios 5 del 15 al 16. Dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Y el 16 dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Entonces, en la otra versión dice: aprovechando bien el tiempo, ¿cierto? Entonces, nos invita a discernir, ¿cierto?, en cómo nosotros estamos utilizando nuestro tiempo. Nos invita a discernir en lo realmente provechoso, no en lo efímero, no en lo que se nos va, ¿cierto?, nuestro tiempo y se nos va nuestra vida. Y por supuesto, recordar que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el Señor y su Espíritu Santo nos hace conscientes, hacernos conscientes intencionalmente, ¿cierto?, en aprovechar nuestro tiempo. ¿Sí? Entonces, ese es otro de esos pequeños distractores que podrían separarnos, ¿cierto?, desenfocarnos de la presencia de Dios. El tercero, conversaciones vacías. Vamos a mirar Mateo 12, capítulo 12, versículo 36. Versículo 36. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Entonces miren que acá el Señor muchas veces, ¿cierto?, nos habla y nos invita, ¿cierto?, a que tengamos cuidado con toda palabra que nosotros digamos, palabra inútil, palabra vacía, y a veces en conversaciones, ¿cierto?, en medio de esas conversaciones vacías que podemos tener con algunas personas o que solo lo hacemos como por pasar ahí el tiempo, pueden irse quedando cosas que al Señor, ¿cierto?, no le agrada, y que en medio de esas conversaciones también nos llenamos de carga. O nos podemos desanimar, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ahí el Señor quiere que nosotros podamos ser conscientes de ello, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos estar conversando? Él nos invita a que toda palabra que salga de nuestra boca sea para poder animar a otros, para bendecir a otros, para apoyarnos en oración. Y que nuestras palabras también, ¿cierto?, traigan esa paz y no, digamos, traigan esas cargas. También reconociendo que nuestras palabras son un medidor de nuestro corazón, ¿no? Como lo dice en su palabra, que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Entonces ahí, ¿cierto?, el Señor también nos invita a poder evaluarnos, y el que nos ayude siempre con su Espíritu Santo poder discernirlo. Vamos a mirar Lamentaciones 3:23, y este es otro de los distractores, pequeños distractores. Dice: la rutina. La rutina es un pequeño distractor, y digamos aplicado, digamos a la parte, digamos, espiritual. Bueno, la rutina está llena de costumbres, está llena de ciertas formas en que hacemos siempre las mismas cosas, ¿cierto? Y ese es un pequeño distractor que podría separarnos de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, y es, digamos, hacer las cosas de la misma manera, que vayan apagando como nuestro corazón, que vayan apagando como nuestro amor, como ese fuego de su Espíritu,
no tener esa pasión, ¿cierto?, por leer la palabra o digamos leerla sin esa pasión, o poder alabar o adorar, ¿cierto? Entonces ahí en Lamentaciones 3:23, vamos a leerlo, dice: grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Miren que el Señor ahí mismo nos enseña, ¿no? Sus misericordias son nuevas, se renuevan cada mañana. Para nosotros siempre lo hace diferente el Señor cada día, ¿cierto? Él siempre tiene cuidado de nosotros y cada día tiene algo especial para nosotros. Y dice en el 25, el Señor, 25, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Entonces el Señor ahí, Él nos hace esa invitación para que podamos estar siempre dependiendo de Él. Y dice, Él es bueno con nosotros, con los que le buscamos, ¿cierto? Pedirle al Señor que mantenga viva esa llama en nuestro corazón, así como pasa muchas veces en nuestra casa, con nuestras familias o con nuestros esposos. La rutina empieza como a apagar esa chispita, ¿cierto?, de una relación sana, de ese amor que se debe alimentar todos los días, ¿cierto? Entonces también el Señor quiere que no descuidemos esa parte. Y ya vamos a mirar el quinto, dice el descuido en las pequeñas decisiones, ¿cierto? Vamos a mirar Cantares 2:15. Ese descuido en las pequeñas decisiones, o puede ser también en algunas conductas nuestras, en algunos comportamientos nuestros, ¿cierto? Dice, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Entonces, los zorros, vamos a hablar de los zorros. Bueno, los zorros son animalitos astutos, ¿cierto? Son animalitos astutos y que estos zorritos, ¿cierto?, se meten en los viñedos y empiezan a escarbar, a debilitar las raíces de la plantica. Y si ellos ven que por ahí no pueden su cometido, entonces se les suben, ¿cierto?, al tallo de la planta y empiezan también a dañar todo lo que hay en la planta, sus hojas, su vitalidad, su fuerza, la fuerza de la planta, hasta que buscan comerse ese fruto, ¿cierto? Comerse esa uva dulce, ese fruto dulce, ¿cierto? Entonces, ahí el Señor también nos invita a que debemos tener cuidado, ¿no?, de todo aquello que pueda significar esos zorros pequeños, esos zorros astutos, ¿cierto?, que pudiera ser esas decisiones que nosotros tomamos, esos pequeños detalles que no debemos descuidar, o incluso algo en nuestra conducta o algo en nuestro comportamiento, pero que vienen básicamente, ¿cierto?, a alejarnos, ¿cierto?, de la presencia del Señor. El Señor quiere que nada dañe nuestra vida, que nada socave, ¿cierto?, lo que Él ha venido trabajando en nuestro corazón, que nada debilite nuestra raíz y nuestro fundamento que es Jesús, ¿cierto? Y que nada también se coma esos frutos que el Señor ha estado y con su Espíritu Santo ministrando y que nosotros hemos venido dando, ¿sí? Bueno, ya para terminar vamos a mirar Hebreos 12, del 1 al 2. Y dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante.
Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. En otra versión dice, puesto en Jesús, ¿cierto? Nuestros ojos, nuestra mirada, el consumador de la fe. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Entonces, ahí está, cierto, en su palabra, esa invitación a que nosotros siempre pongamos nuestra mirada en Jesús, que Él siga trabajando nuestra vida. Hace días atrás leía, nosotros somos imperfectos. Somos seres imperfectos, cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus confrontaciones, sus desafíos, sus retos en la vida. Y decía, somos vidas imperfectas, pero estamos en el lugar perfecto, a los pies del Señor, quien es el que nos ayuda, quien es quien nos capacita, quien es quien nos transforma. Y la última, Hebreos 10, del 24 al 25. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Y dice el 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, mis amados hermanitos, ahí Dios ha sido tan bueno porque nos ha regalado una familia, cierto, de nuestra carne, cierto, en nuestra vida para apoyarnos, pero también nos ha regalado una familia en la fe, cierto, donde el Señor nos fortalece, donde nos permite animarnos, donde sabemos también que encontramos ese apoyo en la oración. Bueno, mis amados hermanos, podemos levantarnos, vamos a orar. Padre precioso, Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra que tú nos enseñas, en el que tú nos animas, en el que tú nos permites, Señor, que tengamos discernimiento, Señor, de tu palabra, lo que tú quieres para nuestras vidas, el propósito que tú has fijado para nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder evaluarnos, a poder reflexionar, Señor, de aquellos distractores que pudiéramos tener en nuestra vida, Señor. Y en el cual, Señor, te pedimos, Padre precioso, Señor, que nos permitas identificarlos, pero también que nos permitas, Señor, trabajar, Señor, que tú trabajes en nuestras debilidades y que cada día, Señor, tú nos fortalezcas, Señor, te lo pedimos. Espíritu de Dios, trabaja, Señor, en nuestra vida. Queremos estar en tu presencia, queremos cada vez alimentarnos más en tu intimidad, Señor, fortalecernos, Señor. Tú conoces cada una, Señor, de nuestras vidas, Señor, y sabemos, Señor, que tú trabajas cada día en nosotros, Padre precioso. Gracias, Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das a través de tu Hijo Jesucristo, a través de la sangre, Señor, que nos limpia, de tu palabra, porque tú nos dejas tu palabra para limpiarnos, para poder acercarnos a tu presencia, Señor, para continuar con el propósito que tú has fijado en nuestras vidas, Señor. Gracias por alentarnos, gracias por motivarnos, Señor, y por cada día fortalecer nuestra fe.